Comunicación y poder. En el último encuentro analizamos la comunicación y dijimos que más allá de una palabra, de un concepto, la consideramos un fenómeno complejo, integrado por una serie de elementos que se combinan entre sí mediante reglas y que permiten lo que podríamos definir básicamente como el intercambio de información entre sujetos, aunque sabemos que eso es algo muy cuestionable y que vamos a empezar a indagar en encuentros próximos. Ahora bien, cuando hablamos de la comunicación como fenómeno, si hay algo que tenemos que considerar es el contexto de realización de esa comunicación. Es decir, tenemos que entender que toda situación de comunicación es una situación de intercambio que está anclada en un aquí y ahora particular. Es decir, cada acto de comunicación es mucho más una actualización de una situación comunicativa que una situación en sí misma original. ¿Se entiende? Cuando nosotros estamos en la instancia de comunicarnos, lo que hacemos es actualizar, repetir, reinstalar, ritualizadamente, dirían algunos autores, distintas emisiones, palabras, propuestas que seguramente ya han sido dichas en otro momento. Entonces, cada acto de comunicación se actualiza en un contexto particular, en el que cada vez hay un nuevo aquí, un nuevo ahora y un nuevo sujeto responsable de esa emisión, ¿sí? Además de que hay nuevos sujetos que reciben, al menos vamos a plantearlo así en un primer momento, esa información emitida. A todas esas variables que constituyen las diferencias de anclaje de espacio, de tiempo y de emisión y recepción, las denominamos variables enunciativas. Es decir, cada situación de comunicación va a estar anclada en una nueva situación de enunciación. Lo que define la situación de enunciación son características particulares que inciden en aquello que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros consideramos qué se dijo, también es importante que tengamos en cuenta a quién se dijo, para qué se dijo, en qué lugar, en qué momento, con qué objetivos. Todo eso va a terminar de definir el perfil de aquello que se está construyendo como eje de la situación comunicativa. Sobre estos temas trabajan muchos autores. A nosotros nos interesa para este abordaje particular el texto de Pierre Bourdieu, que tienen ustedes en la bibliografía obligatoria, que trabaja sobre la idea de mercado lingüístico. ¿Qué es lo que hace Bourdieu? Considera que en una sociedad hay distintos espacios físicos que en realidad son mucho más que físicos. Son contextos simbólicos que están ritualizados porque responden de manera permanente a una serie de características que terminan de definir a través de reglas, dichas o no dichas, las situaciones comunicacionales que se dan en ellas. Esto es, en una sociedad tenemos distintos entornos enunciativos o distintos contextos enunciativos o distintos mercados lingüísticos, cada uno de los cuales se ordena en torno a un conjunto de reglas que, si yo conozco, me permiten controlar la eficacia de mi comunicación. Todos los contextos sociales están ritualizados, sean formales o informales. Esto es más fácil darse cuenta de que la comunicación en la universidad está ritualizada a que la comunicación en la cancha o en el kiosco están ritualizadas, pero también lo están. Hay una manera correcta o eficaz y muy eficiente de comunicarse en cada uno de esos contextos, más allá de la formalidad del lenguaje que debamos utilizar en cada caso. En la universidad, las reglas del contexto, las reglas del mercado, las reglas de la situación ritualizada indican un lenguaje obligatoriamente formal, ¿sí? El gran modelo de lenguaje académico del mercado lingüístico universitario es la carta formal, que en un solo texto gráfico simula un diálogo entre dos sujetos que están intercambiando información referida a cuestiones administrativas en general, solicitudes de beca, de subsidios, presentaciones de trabajos, de tesis.
Ahora bien, ir al kiosco, ir al almacén o participar de un acto en un espacio deportivo no deja de estar ritualizado. Hay una manera que se considera eficaz de comunicarse en cada uno de esos lugares y en ese caso la regla indica que lo formal no es correcto y no es adecuado. Esa es la variable que nos interesa indagar en este caso. ¿Por qué? Cuando hablamos de comunicar, no alcanza con pensar en el contenido de lo que estamos diciendo, sino que necesitamos también considerar el valor que va a tener para nuestro interlocutor aquello que nosotros somos capaces de decir y también de no decir. Aquello que podemos llegar a dejar de lado en favor de obtener un cierto beneficio de persuasión en relación con nuestros interlocutores. A eso se refiere Bourdieu cuando habla del mercado lingüístico, de la necesidad de hacer hábitus de determinadas reglas, de hacer carne de determinadas reglas, algo que nos enseña la sociedad a través de instituciones como la escuela, por ejemplo, ¿sí? Que nos ayuda a naturalizar las reglas de determinados contextos formales. También es importante considerar la capacidad de hacer o de obtener una cierta ganancia en la situación comunicativa. Hay un ejemplo en el texto de Bourdieu que ustedes lo pueden buscar, que es el del hablante bernés. Habla de una persona que viene de una región lejana a la capital del país y que cuando es inquirido para que hable en público, dice: yo no puedo hablar en público porque yo no sé hablar. La pregunta es, ¿esa persona no sabe hablar o lo que desconoce son las reglas de ese determinado mercado? Es decir, no las tiene naturalizadas, no las hizo hábitos y por lo tanto siente que va a quedar en falta, que va a perder, que no va a poder obtener ganancia en esa situación. ¿Qué es lo que plantea Bourdieu que a nosotros nos interesa? Que cada acto comunicacional que se da en sociedad tiene como objetivo final ganar. La imposición de una serie de ideas. Desde el momento en que yo saludo, estoy tratando de imponer mis condiciones de comunicación. Y si la persona o personas que funcionan como mis interlocutores las aceptan, gané. Y si no, tengo que barajar y dar de nuevo y tratar de buscar nuevas estrategias para producir un acercamiento. ¿Qué es lo que les proponemos? Que revisen los textos que hasta ahora hemos ido indagando, el texto de Jacobson, de Kerbrath, sumen el texto de Perelman y también el de Bourdieu y traten de empezar a indagar acerca de algunas cuestiones. ¿Qué es la enunciación? ¿Cómo definirían la situación enunciativa? Además, ¿qué es la comunicación y de qué modo cada acto comunicativo implica la búsqueda de un poder, ¿sí? De un poder sobre el otro? Porque hay una noción que nos interesa rescatar especialmente del texto de Bourdieu, que es la noción de resistencia. Él lo que dice es que la sociedad a través de las instituciones intenta a lo largo de nuestra vida adoctrinarnos para que hagamos carne, naturalicemos las reglas del sistema y que está en nosotros adquirirlas para poder obtener una cierta ganancia en cada acto comunicativo, pero también aprender a resistirnos para entender que eso no es más que una vestimenta, que no somos nosotros mismos. En esa resistencia está el desarrollo de identidad. Por eso nosotros queremos que ustedes hagan una lectura crítica de la bibliografía y puedan indagar en definitiva cuán importante es diferenciar la competencia del capital lingüístico, la diferencia que hay entre conocer y saber adecuarse a cada contexto, y también la importancia que tiene conocer las reglas de un determinado mercado para poder obtener una cierta ganancia a la hora de comunicarnos. Ese es nuestro objetivo en una materia como producción de textos, que lo que busca es darnos las reglas del mercado lingüístico universitario para que nosotros tengamos una cierta autonomía y logremos una mayor eficacia en la producción de nuestros trabajos.